Bueno, muchachos, es un gusto poder saludarles nuevamente. Me dirijo a cada uno de ustedes. Buenas tardes, campeón. Buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde me escuches. Es un gusto poder saludarte. Déjame compartirte algo de lo poquito que Dios me ha regalado a mi vida. Por gracia, yo se los voy a compartir. Quiero primeramente agradecer a todos los suscriptores fieles que han estado en este canal, siempre apoyando con un comentario, compartiendo este contenido, comentando, ¿sí? Dando palabras de motivaciones a nuestras vidas, hacia mi vida. Muchas gracias. En sí, yo me siento muy agradecido, porque sé que esta bella comunidad cada día va a ser más grande, cada día están naciendo y surgiendo técnicos que están amando esta profesión. Y es por eso que por este medio yo quiero tomarme unos minutos de mi tiempo para compartir lo que por gracia Dios me ha regalado a mi vida y compartir a aquellas personas que están empezando y motivar sus vidas a que se apasionen, aprendan y amen cada día más esta bella rama. Como siempre he dicho, en este medio no debe de existir lo que es envidias o controversia de decir yo soy más pilas que él, o yo no necesito esto, o yo no voy a dar esto, ¿no? Déjame decirte que cuando yo empecé esta bella rama fue muy difícil, ya que había muchas veces dificultades en poder aprender. Habían veces que algunos no daban lo que es la explicación con la mayor sinceridad, te dejaban más en alguna o a veces no te explicaban. Pero bueno, es por eso que yo motivo a todas las comunidades de técnicos que cada día aprendamos y compartamos algo nuevo en esta bella comunidad, ya que, como siempre he dicho, el sol siempre sale para todos. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender lo que es electrones, voltaje y corriente para aprender cada día más antes de iniciar en esta bella rama. Repito, estos son temas para las personas que no tienen claro cómo funciona el voltaje, la corriente, en sí los electrones. Este tema pueda que ya algunos estén ya profesionalmente sabidos de esto, pero como repito, esto es para las personas nuevas que están empezando y también para las personas que desean cada día adquirir un poquito de sabiduría, porque como siempre yo he dicho, cuánto sabes, cuánto vales. Entonces vamos a con la explicación, ya dejando las palabras atrás, vamos a empezar. Vamos a empezar por los electrones antes de entrar al tema de voltaje, ¿sí? Antes de entrar al tema de voltaje, ¿sí? Y corriente, ¿sí? Antes de entrar a esos temas, vamos a aprender qué es los electrones, ¿sí? Es la carga negativa de un átomo que son atraídos por la carga positiva, ¿sí? Eso es los electrones, es la carga negativa de un átomo que son atraídos por la carga positiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Acá una pequeña imagen. Que la carga positiva la vamos a nombrar o la vamos a conocer como protón, ¿sí? Como protón. Y la carga negativa vamos a conocerla como electrón, que son electrones. Y la carga se puede decir neutra, estática, muerta, como neutrón. Sí, pero las únicas áreas que nos vamos a enfocar son los electrones y los protones. ¿Sí? Ahora te preguntarás, profe, ¿por qué un átomo? Bueno, déjame decirte que cuando yo doy esta explicación de voltaje o electrón en los cursos, déjame decirte que me gusta mucho enfocar esto, ya que los protones o este átomo, doy a diferenciar que los protones, que son las cargas positivas, los van a ser atraídos, ¿sí? Los electrones. Los electrones van a estar siendo atraídos por las cargas positivas. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, vamos a diferenciar por un signo más, ¿sí? Y lo vamos a llamar protón. Y la carga negativa, que es la corriente, la vamos a encontrar como electrón. ¿Sí? Una vez entendido esto, que la carga positiva son protones y la carga negativa electrones, vamos a pasar, ya entendiendo esta explicación, al voltaje. ¿Sí? Entramos a voltaje. ¿Qué es el voltaje?
Una vez entendiendo la explicación de qué es los electrones, vamos a encontrar que el voltaje, ¿sí? Déjame comentarte que el voltaje es una tensión o presión. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, como mi descripción, como yo lo he entendido y captado, te lo voy a compartir. En pocas palabras, es la fuerza con la que se impulsan o son atraídos los electrones. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, en este medio nosotros vamos a encontrar o vamos a empezar a saber que los teléfonos van a iniciar o pueden encender con un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Acá está el voltaje de 5 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez teniendo nosotros ya sabido que este voltaje no debe pasar el límite, ya que si yo vengo y coloco a mi teléfono para encenderlo por medio de mi fuente, 10 voltios, ¿qué va a pasar? Mi teléfono automáticamente, ¿qué crees tú? ¿Enciende o no enciende? Automáticamente el teléfono va a entrar en corto y déjame contarte que lastimosamente no va a encender. Una vez comprendido esto, que nuestro teléfono máximo enciende con 5 voltios, volviendo al punto del voltaje, ¿sí? Que es el tema que estamos viendo. Imaginemos que tenemos 5 voltios, va a estar fluyendo así, 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 así y así, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la corriente? Ese va a ser el voltaje, el cual, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Sí? Que es un voltaje, yo les había comentado que el voltaje va a ser positivo. Y va a ser llamado protón. ¿Sí? Lo vamos a llamar protón. Bueno, ese es el voltaje positivo. Ahora, el negativo son los electrones que van a estar circulando en el voltaje. Van a ser atraídos, ¿sí? Ese es el voltaje negativo, pero son electrones, que es la corriente, ¿sí? Bueno, estamos en voltaje, sí, no quiero confundirlos, espero hayan entendido este paso primero. Y ejemplo, tengo un ejemplo para demostrarles. Por ejemplo, entre más voltaje tenga un componente o circuito, con más intensidad o fuerza se van a desplazar los electrones, ¿sí? Bueno, entendiendo esto, vamos a ir a un ejemplo, el cual yo he preparado con gusto para ustedes, ¿sí? Voy a presentarles así. Tenemos una simulación, el cual yo realicé para ustedes. Aprendimos que el voltaje en el cual lo expliqué hace un momento, vamos a iniciar siempre el voltaje con 5 voltios, ¿sí? Es lo máximo que aguanta nuestro teléfono móvil, ¿sí? 5 voltios, ¿sí? Colocamos 10, ya aprendimos que entra en corto. Bueno, y así en la vida real tenemos el circuito. Acá tenemos un componente, el cual más adelante estaré demostrando y enseñando cada tipo de componentes, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar más en el voltaje y en lo que es el foco de iluminación. Imaginemos que esto, ¿sí? Es un switch. Bueno, es un switch, ¿sí? Esto es un switch, el cual yo le doy start o le doy encendido. Imaginemos que este switch es la orden de nuestra iluminación de flash. Cuando nosotros presionamos el botón para encender el flash, se queda encendido, ¿cierto? Pero lo que quiero en sí llegar es que lo que estamos viendo el tema de corriente o voltaje, ¿sí? Lo que quiero llegar es que cuando nosotros no tenemos la idea de cómo es la corriente, solo sabemos que estamos encendiendo un foco o estamos encendiendo el flash de nuestro dispositivo móvil, pero solo lo vemos así. Ahora bien, pasando a este circuito, quiero demostrarles esto, entrando a esto de corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo o cantidad de electrones que circulan por un conductor, ojo, un conductor positivo, ¿sí? Un conductor positivo, protón, por unidad de tiempo. Esto se catalogiza o se mira en segundos usualmente. Bueno, si me preguntan, profe, ¿cómo así se mira? Es por eso que estábamos en el circuito este, el cual les iba a demostrar
que cuando nosotros encendemos nuestro flash no podemos ver la corriente. Pero cuando entramos a esta simulación, el cual yo he preparado para ustedes, podemos ver a ciencia cierta que los voltajes, ¿cuáles son, profe? Mira, déjame decirte, son esos los que están circulando en este circuito. Así puedes ver que el voltaje protón, que son estas en color rojo, que están circulando acá, están circulando, ingresa por la batería, ¿sí? Bueno, la batería es el voltaje, el cual está ingresando por el switch, el cual le dimos la orden, ¿sí? Te das cuenta que se coloca aquí en color verde, que es los electrones, ¿sí? Que es la carga negativas. Cuando le damos lo que es inicio o start a nuestro switch del flash, prácticamente te puedes dar cuenta que cambia a color rojo automáticamente. ¿Por qué? Porque los protones están siendo atraídos por la carga negativa, el cual circula acá y nuevamente es un ciclo, el cual esa es la corriente, el cual yo quiero demostrarte a través de esta enseñanza, ¿sí? Entonces, profe, ya pude comprender, si tú me dirías, profe, ya pude comprender que el voltaje no lo veo, pero prácticamente así sucede cuando yo doy una señal de flash o ingreso a una app o ingreso a una aplicación. Déjame decirte que esa es la orden. En código se puede conocer, pero viéndolo ya entrando en corriente, sí, podemos ver que es en voltaje y que es corriente. Entonces déjame decirte que esa es la corriente que está pasando, que es igual a este circuito, pero este ya es un switch de pulsos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presiono acá, rápidamente acá pasan electrones, ¿sí? Pero primero sucede una carga de positivos, protones, y después desaparecen. ¿Por qué? Porque este switch, si yo lo tuviera presionado como el otro, los protones siguen avanzando y los electrones son atraídos. Y es por eso que yo había preparado acá un ejemplo acá de alto voltaje, voltaje medio, voltaje bajo y voltaje negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en voltaje alto, por ejemplo, que tenemos acá, protones en exceso atraen una cantidad de electrones. ¿Cómo así? Déjame decirte que nuestra fuente de alimentación, si tú tienes tu fuente, la fuente de alimentación llega al voltaje máximo de 40 voltios, incluso hay algunas que llegan a 50, 60, pero hay algunas que llegan hasta 26, 36, dependiendo de dónde llegue tu fuente. Ese va a ser el voltaje alto. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más voltaje alto positivo tenemos, más voltaje de corriente de electrones tendremos en nuestro circuito, que será los electrones. Entre más voltaje alto tendremos, más electrones vamos a tener, ¿sí? Que son los protones atraídos por los electrones. Es por eso que miras una flechita ahí, porque los electrones son atraídos por los protones, ¿ok? Voltaje medio. Supongamos que nuestra fuente, ya dijimos, son de 40 voltios, ¿sí? Eran de 40 voltios. Vamos a dividir voltaje medio, que nuestra fuente son 20 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos protones, ¿sí? Algunos protones atraen algunos electrones. Este es voltaje medio, tenemos la mitad de voltaje que son positivos, protones van a ser atraídos por la carga negativa en electrones, ¿sí? Ahora bien, siguiendo con el otro punto, voltaje bajo, tenemos un voltaje de 0 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos voltaje positivo esperando la señal, ¿sí? Esperando la señal de un voltaje positivo para ser atraídos por los electrones. Déjame decirte que la corriente ya está lista, esperando un flujo de corriente, perdón, un flujo de voltaje positivo para hacer un flujo de corriente atraídos por los negativos, ¿sí? Todo bien hasta el momento. Y por último tenemos un voltaje negativo. Electrones serán expulsados o repulsados entre sí hacia lugares con más espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo de voltaje bajo, que está esperando lo que es un voltaje positivo para ser atraídos por los electrones.
¿Sí? Bueno, entonces, una vez teniendo clara esta explicación, volvemos al tema, el cual donde estábamos en corriente, ¿sí? El cual yo te había enseñado un circuito, el cual tú espero me hayas comprendido de cómo se basa la corriente, que son flujo de electrones, ¿sí? Flujo de electrones, ¿sí? Atraídos por los electrones, flujo de corriente atraídos por los protones, ¿sí? Voltaje positivo están siendo atraídos por la carga negativa, ¿sí? En pocas palabras. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Ejemplo, puedo tener un cable fino en buen estado donde mida voltaje, pero si no tengo la cantidad de electrones, no me va a funcionar. Un pequeño ejemplo en mi circuito. Ahora bien, profe, ¿cómo así? Déjame comentarte que en nuestra fuente tenemos, en una fuente ya sea profesional o semiprofesional, tenemos dos perillas. Una es de agregarle lo que es el voltaje que necesitamos, que en este caso yo te comentaba que de 5 voltios nuestro teléfono no puede pasar, ¿sí? Que tenemos una perilla de voltaje positivo, ¿sí? Y la otra perilla, si tú puedes observar en tu fuente, dice lo que es un signo de letra A, el cual ese signo de letra A es amperios. Que si me preguntas ese amperios a qué se refiere a la corriente el cual estamos y hemos aprendido, que es otra perilla, que esta perilla lo máximo debe estar cuando encendamos un teléfono móvil, ¿sí? Nuestra perilla debe estar graduada a 3 amperios o 2 como máximo, ¿sí? Ya que si es un teléfono en corto que nos está llegando, no puede estar en 5 amperios, ya que si está en 5 amperios, el teléfono de que si está muerto, en vez de encenderlo o ver la falla, lo vamos a dañar más. ¿Sí? Cambio, si la corriente está en 2 amperios, el teléfono nos va a encender sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos perillas, una para voltaje y una para la corriente, que es amperios, y uno para controlar el voltaje. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo había hecho este ejemplo, que cuando le damos lo que es función, vamos a pasar donde tenemos el switch, cuando le damos encendido a nuestro flash, ¿sí? La corriente va a ser atraída por los protones, ¿sí? Y bueno, querido campeón, espero hayas entendido esta demostración, espero haya sido de ayuda. Te motivo a suscribirte a este canal, a compartir este contenido. Cualquier duda puedes dejarme en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo. Termino este video, espero sea de mucha bendición. Estaremos subiendo videos 3 veces a la semana, que espero poder ayudarte en esta bella rama. Ese es mi fin, mi único fin, ya que si me preguntan y muchos alumnos me conocen, que a mí me gusta compartir y enseñar lo poquito que, repito, Dios me ha dado por gracia. Sin más que decir, Yahweh, mi excelente maestro, cuídate campeón, éxito siempre y nos vemos en una próxima. Bendiciones.